¿Verdad que está recibiendo? Amén. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan presencial, también los que nos acompañan por medio de la transmisión. Te damos la bienvenida. En este momento te están apareciendo los sitios de internet por los cuales puedes contactar con nosotros. Suscríbete para poder estar recibiendo el alimento que está saliendo desde aquí, también la información de día a día de lo que estamos haciendo. También comentanos desde dónde nos seguís para poder estar orando por ti. Te damos muy bienvenida y abrí tu corazón para recibir, para el resto también. Amén. Vamos a darle el paso a nuestro pastor. Mientras estaba caminando, orando y percibiendo algunas necesidades, algunas fueron más visibles que otras, están allí guardaditas, me vino a la mente una sucesión como si fueran escenas de película, viendo a Jesús mientras iba pasando por diferentes lugares y las actitudes que tenían las personas que tenían necesidad. Para algunos, viendo después el contexto, viendo después la forma en que Jesús se movió durante esos 3 años y medio que estuvo, para algunos era la única oportunidad que tenían. Había muchos desahuciados allí por la ciencia de aquel tiempo. Y cuando ellos oyeron, varios de ellos oyeron que Jesús pasaba por ahí, esa frase está varias veces, Jesús pasaba por ahí. Ellos habían oído que Jesús hacía milagros, sanaba, echaba fuera demonios, dejaba a la gente libre para vivir de verdad. Vemos esa actitud de esas personas. No era en sí de desesperación, era, creo, es este mi momento y no hay otro. Y allí algunos vemos que le gritaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, a los gritos pelados en medio de toda la multitud. Jesús paraba la oreja. No porque todo el resto gritaba, sino de la forma que gritaba. Y otros venían y se postraban ante él. El caso más conocido, todos son conocidos, pero el caso más es aquella mujer que padecía por tantos años y había gastado todo lo que tenía en médico y dice que le iba peor. Y cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, tuvo que romper con todos los impedimentos físicos que tenía, culturales y emocionales, para llegar a tocar el manto de Jesús. Yo esto lo dije hace unos meses atrás, y diría que contado con los dedos de una mano, hubo gente que respondió a lo que estoy volviendo a decir otra vez. Esto me puso el Señor en mi corazón otra vez, cuando empecé a ver las escenas, cómo Él hacía, qué hacía la gente. Y tristemente llego a una conclusión. Puedo que esté equivocado, soy un ser humano, me puedo equivocar, seguramente que sí. Hay gente que arrastra su problema porque de verdad no quiere salir de él, aunque usted diga no es así. Lo marca la actitud. Cuando él quiere salir de una situación, su parte almática, nuestra parte almática se va a oponer, se va a dar por vencido, baja los brazos, su mente es un zumbido con tal de que no vaya a buscar la salida, que es ir a los pies, tirarse a los pies de Jesús, que puede ser físicamente, pero también puede ser acá adentro, porque tiene la actitud que le dice a esa situación que tiene fecha de vencimiento, es aquí y es ahora, y quizás no tenga otra oportunidad. Entonces digo, lamentablemente, no quiero exagerar que me sobrarían los dedos de una mano para ver que a lo largo de estos meses pasados, quién de verdad se tiró a los pies del Señor no salió avergonzado. Y algunos están aquí y pueden pasar a testificar lo que estoy diciendo. Pero tristemente la mayoría. Quizás lo intentó un par de veces y como no ocurrió nada, dice, bueno, todavía no me tocó a mí. O
será que esta es la voluntad de Dios, que tengo que estar así? Sea problema físico, emocional, material, matrimonial o del índole que sea. El tema es la actitud. Y en la actitud va, como decía el hermano recién, ¿le creo de verdad? ¿O simplemente, cuando uno quiere salir, usted cree que Dios es maligno? ¿Usted cree que Dios es perverso? Que ve a una gente pasar por lo que esté pasando, sufrir, aunque sea producto de su propia equivocación, y lo deja en la misma posición que está. ¿Usted cree que Dios es maligno? ¿Usted cree? Ya hablamos que decimos varias veces que Dios es bueno, ¿no? ¿Cuántas veces llenamos nuestra boca que Dios es bueno? Y entonces, el tema es que, repito, había multitudes de gente con problemas y necesidades de todo tipo y color. Porque una sola persona, una en una multitud de miles, una en miles, fue sanada y el resto no. Bueno, eso es cómo funcionan las cosas. Esa mujer creyó. Y estos ciegos que estaban allí al borde del camino, entre la multitud que pasaba siguiendo a Jesús, porque miren que a Jesús no lo seguían 4 o 5, Jesús lo seguían miles. Después todo lo que sabemos que le hicieron, pero eran miles. Fíjense, pónganse a gritar para que Jesús lo fuera a escuchar, y había miles con murmullos, gritos o palabreríos fuertes. ¿Por qué Jesús paró y los mandó llamar? Si todos gritaban, si todos pedían, es que había algo diferente. Y era la actitud, que era esa oportunidad, o no era, o no había. Y eso marca la cuestión. A Dios no se le impacta con palabrerío, a Dios se le impacta y Dios mueve su mano porque cuando ve fe en nosotros, cuando ve que realmente creemos que Él es capaz de hacer, y yo tomo ese momento como es mi momento. Es mi momento. Será que sea instantáneo o progresivo, pero es mi momento. Dios determina cómo lo va a hacer en función de lo que Él sabe por para adelante después en nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros seguimos arrastrando las mismas situaciones reiteradas veces sin salir de ahí? ¿Quieres saber la respuesta? Se llama actitud. Tenemos una actitud negativa, contraria, no creemos que Dios lo puede hacer. Porque si lo creyéramos, nos agarramos, pero no acá adentro solo hoy, después de acá afuera. Y dale, y dale, y dale. Puede, repito, recibirse el milagro instantáneamente. Amén, gloria a Dios, celebramos todos juntos acá. Pero si es progresivo, si la restauración o la sanidad o la restitución es progresiva, lo importante es que sucede. Está algo pasando en mí. Y lo primero y más importante que pasó es que cambié la actitud. Nuestra alma, repito, se bajonea, se deprime, se viene abajo. Y sí, es el alma todavía infestada por el pecado, con la tendencia a la rebeldía, a la desobediencia. Esa es la parte que he explicado miles de veces. Eso es lo que sentimos, como me siento o me deje de sentir. Ese es el alma. Y el alma, obviamente, pero por algo, gracias a Dios que nos dio un espíritu. Ese sí cree, ese sí está dispuesto siempre. Y habla de la carne, ¿no? Del alma como débil, como que, salvo que es algo muy conveniente, agarra viaje. Si no, es la que nos hace venir abajo. Me vine abajo, me enfrié, me dejé estar, no sé lo que me pasa, etc. Ese es el alma. Todas esas frases parecidas. Claro, le permitimos a todo lo demás que nos pase por arriba y nos lleve puesto. Y no le damos lugar al único que puede y tiene la solución para nuestra situación. No le damos lugar. Quizás de la boca para afuera, con lágrimas también. ¿De qué le hubiera servido a aquella mujer llorarse todo? Llegar hasta ahí y tener una actitud igual que los demás. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y uno les habla, no por ser el pastor, les habla por uno que ya vivió eso. Y no una, docenas de veces. Cuando decimos que les entendemos, pues ya vivimos, pues, ya pasamos por eso.
Pero entonces, ¿dónde está el reino de Dios? El famoso reino de Dios, ¿dónde está? ¿Qué caramba es el reino de Dios? Busca el reino de Dios. Primero él busca. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, dice, cuando lo vinieron a llevar para matar, yo haría que todos los que me siguen actuaran en contra de él. Pero mi reino no es de este mundo. Nosotros creemos que la iglesia, las cosas, las paredes, el venir acá al lugar que está buenísimo, esa es la solución. No, la solución está en la actitud. Es el inicio, el camino que me saca de la podredumbre en la que puedo estar viviendo. De que mi vida no siga siendo cualquier cosa. Hay gente que envuelve ese cualquier cosa en un manto de religiosidad. Y ese parece más diplomático que el otro que abiertamente anda a los saltos y rebota contra las paredes. Pero en definitiva, la finalidad es la misma. Jesús es el único que tiene la solución. El tema es si yo la quiero de verdad o no la quiero. Me recuerdo que yo les dije en ese momento, que testifiqué sobre eso, que el problema que yo tenía en aquel momento, la situación en la que vivía, la violencia, no tenía conocimiento como se tiene ahora, que ahora casi lamentablemente está de moda, pero hacía mi vida a cuadritos, miserable, a punto de quedar loco, pero siempre fui un buscador. Busqué, contacté, iba, venía, buscaba, no solo en oración, sino contactaba a personas que pudieran tener cierto conocimiento. Buscaba, hasta que un día sucedió. No fue instantáneo lo mío, fue de muchos años, pero sucedió, porque nunca paré de buscar. Sabía que Jesús estaba en la solución. Y tuve momentos terribles, de total depresión, de abandono, pero jamás dejé al Señor, eso sí, jamás dejé al Señor, jamás dejé de estar en su casa, jamás dejé de servirlo, aunque me tenían que traer a veces entre dos para llegar acá. Sin exagerar absolutamente nada. Yo no voy a salir solo en la calle. Tenía que andar siempre con gente. Pero eso nunca me paró de servir al Señor. Pero la actitud, yo aprendí que era la actitud. Y no digo que muchas veces resulté golpeado y hecho bolsa. Sí, sin duda que sí. Pero como esa mujer tuvo que vencer todo lo que tuvo que vencer para llegar, si solamente tocar el borde del manto, yo voy a ser sano. O como esos que gritaban, Señor, ten misericordia, misericordia, y el Señor seguía para adelante, y ya se le iba, y ellos gritaban más fuerte, dice. Jesús ya los había oído. Lo que Jesús estaba haciendo, siguiendo para adelante, era ver si realmente, pero ¿cómo puede ser Jesús para escucharlo entre tanta gente? Jesús sabe escuchar. No importa los ruidos que te griten al lado, los gritos que haya a tu lado, tu propio grito, lo de Satanás, lo del mundo, de tu pariente, la sociedad, te grite que no, dale. Jesús ya te escuchó. Él está esperando el momento a ver si de verdad querés salir del pozo en el que estás metido, sea el tipo de pozo que sea la situación que sea. ¿Qué querés hacer esta noche? Puede que no haya un mañana para tu problema, pero lo habrás determinado vos, no Dios. Dios dice, acá estoy pasando frente a ti, pero no escucho nada. Solo escucho algún remordimiento, alguna culpabilidad. Escucho que estás condenándote a vos mismo. Escucho que te rebajás, que sos demasiado crítico contigo mismo. Eso es lo que escucho, dice el Señor. Voy pasando y lo que escucho es, no escucho que realmente te agarres de mí. ¿Qué está pasando esta noche aquí? O pongamos de acuerdo, dijimos al principio, ¿Dios está aquí, sí o no? Perfecto. Y entonces, si está aquí, y no lo vemos como estamos aprendiendo, pero nuestro espíritu dice que sí está. Bueno, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Hasta cuándo? ¿O crees que el Señor es sordo o ciego? Ni sordo ni ciego. Pero Él está esperando ¿qué?
bolsa, que no tengamos más esperanza, que estemos ya liquidados, para entonces, no. ¿Qué pasa al lado nuestro? Aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, Él está esperando que salga y brote de nuestro ser ese clamor definitivo. Es ahora y es ahora. Podemos que muchas veces, quizás me dirá, sí, pastor, pero yo he estado, no sé, 80. Y entonces Dios es malo. ¿Por qué no interviene en tu vida? Es muy probable que nuestra actitud sea la que detiene que Dios no opere, porque nos está respetando. ¿A vos querés tener esa actitud todavía? ¿No te vas al fondo, al hueso, en serio? Entonces no te puedo tocar. Y eso a nuestro espíritu, nuestra alma se divierte. Porque lamentablemente el orden es de arriba hacia abajo, nosotros lo hemos alterado. Primero está lo que sentimos o no sentimos, si nos conviene o no. Después está el cuerpo. Y por último, el espíritu. Cuando el Señor dijo que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros alteramos ese orden, las cosas no pueden suceder. Porque Dios es orden. Dios es orden, dije. Amén. Pues Él funciona en función de que el espíritu nuestro está sentado en lugares celestiales. Y por ahí viene la respuesta a nuestra alma. Y cuando impacta nuestra alma, por eso el salmista David decía, ¿no? Alma mía. ¿O no dice? Alma mía. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Eso era el abatimiento, era la depresión, el desánimo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Espera en Dios. O sea que el proceso ya había comenzado, no estaba terminado. Y él se sentía hecho bolsa. Por eso Dios dijo que lo escribiera. Para que cuando llegara a todo el mundo, a todo hijo de Dios, a todo creyente, tuviéramos una palabra de esperanza, de consuelo y de fortaleza ahí. Pero eso, ¿cómo se llega a interpretar eso? Con la actitud. Si lo leo simplemente como leo una novela, como leo una revista de chistes o lo que sea, ¿qué impacto va a tener en mí? Es la palabra de Dios, pero ¿qué impacto va a tener en mí? Ninguno. Por eso, repito, muchos llegan aquí y vuelven a su casa con la misma carga, como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si Dios no hubiera estado. Con su boca declara que Dios está aquí, pero que no hizo absolutamente nada por ellos. ¿No será al revés? Lo más seguro que sea al revés. Que Dios está dispuesto siempre a hacer todo por nosotros. Lo que acabamos de leer con el hermano cuando trajo todas las palabras acerca de sanidad, ¿o no? Y ahí no es solamente sanidad física, ahí hay sanidad emocional, sanidad espiritual. En todos esos versículos que hablé yo. Versículos que son tomados de la palabra de Dios. Palabras proféticas soltadas por Dios que iban a pasar por los siglos para tocar a todo aquel que la recibe. Y cuando vos recibís, yo recibo palabra de Dios, eso impacta, me cambia la actitud. Y arrebato, me tomo, yo quiero esto, Señor, yo no aguanto más. Y no importa el tiempo, pero el Señor ve la actitud. Este quiere, yo le tengo preparado esto allá adelante. Lo estoy llevando a que se aferre. Y repito, no es acá adentro. Continúa ahí afuera hasta que se haga realidad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nos cuesta muchísimo, esto nos cuesta todo muchísimo. Fe es la certeza de lo que se espera, quiere decir que todavía no lo veo. Y es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. Y esta mujer estaba convencida, estos hombres, estos ciegos estaban convencidos. Los leprosos estaban convencidos de que el Señor. Y aquel hombre que fue le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Él sabía que el Señor sanaba, pero si querés, sí quiero. Se sana. ¿Qué era lo que tenía? Actitud. Y repito, no solo por lo físico, sus matrimonios, sus hijos, sus relacionamientos, sus áreas económicas, financieras, lo que sea. Lo que hoy dice que se vino abajo,
No eche la culpa de que Dios lo tiró abajo. Nosotros lo tiramos abajo. Ahora, ¿querés subir? ¿Querés que se termine? Entonces demostráselo al Señor que querés. Demostráselo. Con lamentos, con quejarse, con murmurar, con rechistar, con lo que no se puede decir, ¿te crees que con eso va a cambiar que el Señor venga y te ponga la mano encima y te sane o te libere o lo que sea? No, lo que va a hacer es agravar la situación todavía, porque la actitud es completamente opuesta a algo que mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Es una canción, fe en su palabra viva. La palabra de Dios no es una letra muerta, no es la Biblia a secas, como muchos creyentes de la Biblia. No, fe en la palabra viva. Y a tu alma y a la mía le cuesta creer, le cuesta horrores creer que eso que está escrito se va a cumplir. Pero repito, gracias a Dios que Dios nos dio un espíritu. Y ese espíritu dice que a la verdad siempre está dispuesto. Siempre. Porque no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él está sujeto a Dios. Por eso dice que cuando partamos esta tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Porque ya no va a ser necesario, ya estamos con Él, no precisamos más del espíritu, ya estamos. ¿Qué vas a hacer con tu actitud hoy frente a tu situación actual esta noche? Repito, Jesús lo dijo de varias maneras. Dijo, el que busca, así con esas dos palabritas nomás, ya está. ¿Eres un buscador ocasional o eres un buscador de corazón? Que quiere la salida, porque no solamente quiere la salida para ese problema, la salida luego te catapulta para lo que Dios ya preparó para tu vida. Dios nos sana, ni salva, ni libera, ni hace lo que hace simplemente por el hecho de sacarnos de ahí y que ahora vivamos bárbaros. No, Él tiene un plan. La situación en la que estaba viviendo no me deja ver el plan, pero una vez que el Señor me saca y dice, bueno, mira, hijo, es por acá ahora. Como le dijo a alguno, Ariel le dijo varias frases una vez que los sanaba o los liberaba. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Uno de los casos. Y el otro dice, no me vas a seguir. Andá allá, seguime, pero predicale a aquellos que no conocen de mí, lo que Dios hizo contigo. Y así le iba comisionando a los varios que sanaba, les mandaba a dar, porque el Señor cuando sana, libera, bendice, prospera, lo hace en función de lo que está allá adelante, lo que Él ya sabe, que Él planeó para nuestras vidas. Nosotros queremos la sanidad, queremos cerrar el matrimonio, queremos la mejor economía, que para nosotros, ego y yo, para que me vaya bien. Sí, Dios quiere que me vaya bien, pero en función de que yo lo sirva a Él. Antes estaba hecho bolsa, pateé, perdía todo y estaba contento. Parece increíble. Ahora que el Señor me sana, me libera, me prospera, me bendice, ahora vivo para mí, para volver a caer de vuelta al poco tiempo en el mismo pozo que estaba antes. Cuando Dios hace las cosas con propósito. Dije, Dios hace las cosas con propósito. Que se te grabe. Dios no hace las cosas como nosotros, por conveniencia. Lo hace con propósito. Entonces, acá va a aparecer tu situación descrita de otra manera, pero va a aparecer. Lo visible y lo invisible, ambos mundos son mundos, el mundo espiritual y el mundo material, son visibles, ambos mundos. Por ejemplo, si no tenemos una dolencia, vemos los resultados de la dolencia, pero no podemos ver la dolencia, salvo que vayamos a un microscopio, que allí veamos la bacteria, el virus o lo que sea que ocasiona la dolencia. ¿Sí? Pero está. Bueno, el mundo no visible, el mundo, ese fantasma que muchos hablan, ese mundo místico, o encierra muchas frases similares, es muy real. Por no decir que es mucho más real que el mundo físico que vemos en este momento. Ambos mundos son reales. Y en esos mundos, ambos mundos, para los hijos de Dios, para el no creyente vive en un solo mundo, pero para los hijos y las hijas de Dios, ambos mundos interactúan
diariamente, a cada instante, en este momento preciso, están los dos mundos funcionando en nosotros, alrededor de nosotros. ¿Pero en qué nos concentramos más? ¿En el mundo visible? Entonces, Jesús habló de estos varias veces, pero por ejemplo Juan 10:30, para que entendamos cómo sucede y cómo funcionan las cosas. Y cómo eso nos lleve a tomar la actitud definitiva esta noche. Para que lo que estés viviendo, por lo que hayas pedido oración, se termine hoy. Te lleve a una actitud completamente diferente y regreses a tu casa con una actitud tan diferente que no extrañarse que esta noche el Señor haga un milagro en tu vida. No extrañas nada. Jesús, ¿qué dijo? Yo y el Padre somos uno. ¿Cuántos? Uno. Está hablando en esencia y en sustancia. No pienses en una figura humana. Porque Jesús, tenemos que entender una vez más y que nos quede claro que Jesús era Dios al mismo tiempo que era ser humano. Ambas naturalezas convivían juntamente. Ahora vamos a ver. En Filipenses capítulo 2, verso 5, se reafirma esta verdad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? Seguía hasta el 8. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o igual con Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, lo deja claro aquí que Jesús es Dios. Cuando tú te referís, Señor Jesús, estás hablándole a Dios mismo. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Jesús, o Dios mismo, por decirlo de alguna manera, tuvo que renunciar. Cuando toma forma humana, tuvo que renunciar a algunos derechos de Dios, como Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios, igual con Dios, como cosa que yo soy Dios, vengo a salvarlo. No, Él tomó forma y naturaleza humana para poder cargar con tu pecado y mi pecado. Él era sin mancha, el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto. Jesús nace sin pecado, sin relación con el pecado. El pecado no tenía nada sobre él. ¿Pero para qué? Para que él tuviera que cargar en el final de la cruz el pecado ese de todos nosotros, de toda la humanidad anterior, desde ese momento y hasta ahora, hasta que Él venga. Por eso el Señor Dios, la persona del Padre, Él clama en su momento en la parte natural humana, grita allí en la cruz, cuando el Señor dice que no pudo mirar a Jesús porque Jesús estaba cargado del pecado, y Él grita, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor en la parte humana sintió lo que es el verdadero desamparo. En ese momento el Padre no lo pudo mirar, tuvo que abandonarlo porque Él estaba cargado del pecado, y eso señala que Dios odia el pecado. No es que odiara a Jesús, odiaba y odia al pecado en su la naturaleza del pecado, que es la que ha hecho el daño terrible que ha hecho sobre toda la humanidad hasta el día de hoy, y seguirá. ¿Se está entendiendo? Por eso el Señor dijo, yo el Padre y yo uno somos. Yo siento eso, dijo Él. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que yo me agarro de acá, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, naturaleza, para poder salvarte a vos y a mí. Por eso no es simplemente un pedacito de pan y un poquito de jugo o vino. Por eso no es la iglesia. No, 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 no y no. Es
es tener presente. Por eso yo hablo de la actitud. Tener presente que si estoy acá, estamos vivos y tenemos un plan en la tierra todavía, es porque Dios es uno y no cambia. Él no cambia, nosotros cambiamos, Él no cambia lo que dijo. Lo que Él estableció se cumple y lo que Él prometió sobre a ti y a mí se va a cumplir siempre y cuando yo sea parte de la cuestión. Y no me cansaré de repetir eso. O sea, pongo la actitud para que ocurra. Yo tengo anhelos que sé que están en la voluntad de Dios, profundos, que han pasado 30 años y todavía no se cumplen. Me enojo, claro, me irrito, claro, pero lo que pasa es que yo voy a la palabra y veo que Dios no me dio fecha de cuándo lo iba a hacer. Yo, lo que tengo que decir, poner en mi actitud, yo tengo que mantener la actitud. Y a lo largo de muchos años, como diciendo, todavía, aunque me cuesta muchísimo, mantengo la actitud, yo sé que el Señor lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y en un momento que estaba en una terrible depresión, autocompasión, pobrecito de Jorge. Sí, no lo crean. Es tal cual. El Señor viene para hablar. Y yo empecinado en que tenía que ser así de esta manera. Y el Señor dice, yo ya lo hice, pasa que no lo viste. ¿Te imaginas cómo quedé? Con los dibujitos, vio cuando el tipo se derrite todo y yo, así quedé. ¿Y dónde? ¿Cómo? Así, mirá, acá. Me tuve que tragar con hierbas amargas toda lo que había dicho, la actitud mala que había tenido. ¿Sí? No crean que son todas el pastor. Si te puedo hablar, te puedo contar las perdidas, capaz que son más que las ganadas. Entonces dice, haciéndose que mi amigo. Ahí está la cuestión. La actitud cambia cuando me vuelvo obediente. Cuando ando especulando. Y voy a repetir lo mismo, pero sé que ustedes son inteligentes y me entienden. Cuando simplemente salgo a pedir oración, estoy especulando. Porque seguramente hay algunos acá, y pienso, ¿no? Y tienen el teléfono rojo, tienen línea directa con el Espíritu allá arriba, capaz que le responde a ellos. Entonces les pedimos oración a fulanito, menganito, sultanito. Y como en patota parece que el Señor escucha más rápido, mándemele el grupo. Pido oración. Y en ese periodo de oración está tu actitud. ¿O crees que solamente Dios le va a contestar a esos y a vos no? O sea que vos no sos hijo, no sos hija, entonces, pero le has levantado la mano que sos hijo y llamás a Dios Padre. Entonces ponte de acuerdo. Dios te va a oír a ti también. O sea, a mí me había oído, solo que yo estaba desnorteado. Lo pasamos, y según uno de los peligros mayores, que hay muchos, pero uno de los peligros mayores es lo que ya tenemos algunos añitos caminando en el Señor. El que recién comienza a caminar en el Señor está más susceptible, más tierno, más dócil del tema. Obedece así, anda y hacerlo, mal lo hace, la gran mayoría. Pero nosotros como que nos vamos cuereando ya no. La piel es de hipopótamo o de rinoceronte, no nos entran ni las balas. Pero pretendemos que las cosas pasen igual. El peligro es que no nos volvamos duros porque tenemos algún conocimiento bíblico. Y ahí Satanás comienza a trabajar con su religiosidad y comienza a envolver las mentes. Y cuando querés meter una ensalada en la cabeza, tu cuerpo parece que no aguanta más, tu mente parece que va a explotar, no ves la luz por ningún lado, pleno mediodía y andás tanteando a ver para dónde hay que ir. Bueno, es porque la actitud es completamente contraria a la oración, a la respuesta de Dios. Jesús tuvo una actitud y que aún siendo Dios
no iba a tomar ese lugar, porque él miraba lo que iba a pasar con su vida y a través de su vida para la humanidad. Y él no ha cambiado, es el mismo. En Juan 6:44, esto enseña aquí, estos pasajes enseñan, Juan 6:44 al 46, que nosotros por naturaleza, ninguno de los que estamos aquí, ni los que hoy no vinieron, ni aquí en cualquier congregación, vinimos a buscar a Dios. Ninguno. Nos nació, estábamos en casa, estábamos trabajando. Hoy bien, a partir de hoy voy a buscar a Dios. Primera vez que voy. ¿A alguno le pasó? No. O vinimos por que estamos más apretados que tuerca oxidada en el área que fuera, y alguien nos habló de que había salido solución en la iglesia. Y allí vinimos, nos trajeron, nos invitaron. Porque por naturaleza ninguno puede venir al Padre, dice a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. A vos y a mí. No nos trajo el hermanito fulano, claro, esa fue la conexión, el vínculo. Pero a vos y a mí, para que conociéramos al Evangelio, no nos trajo nadie, nos trajo Dios mismo. No caímos acá en paracaídas. No caímos acá porque, en fin, porque las coincidencias y las... No, estaba en el plan de Dios. Y estás en el plan de Dios, que tú estés aquí y yo esté aquí hoy. Amén. No es casual, ni causal, porque para Dios no existe ni una cosa ni la otra. Él tiene su plan perfecto, que es por encima del nuestro. Seguid. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y ahora puedo pensar, ¿y dónde yo aprendí del Padre? Y yo estaba lleno de demonios. Es que Dios trabaja en silencio. Cuando uno está hecho más bolsa, es cuando Dios está trabajando. Yo le he enseñado muchas veces que cuando usted pide oración por algo, le garantizo que cuando la respuesta, usted tiene la actitud correcta, la respuesta viene, las cosas se ponen peor. Señal de que Dios está interviniendo y va a hacer rajar lo que está, espíritus inmundos que están en tu vida, o en tu familia, en el hogar, o donde fuera. Porque Dios ve la actitud. Y ve que no va a ser solo para ese momento, y Él ve la actitud que va a ser para lo que sigue después cuando salgas en sanidad o en libertad o en bendición. Eso es lo que ve. Dice el verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Cómo lo vio? Vuelvo a repetir, no es una figura humana, sino en esencia y sustancia, que es Dios realmente, porque Dios es espíritu. Entonces, tened en cuenta que Dios, en su infinita misericordia y de acuerdo a su propósito, Él planificó todo para que tú y yo un día viniéramos y escucháramos fuera de aquí o aquí el mensaje de salvación. No fue producto de nada ni de ninguna otra cosa, sino de que en su reloj perfecto Dios estableció que tú y yo conociéramos el mensaje de salvación. Y de ahí en más, si aceptáramos, seguiríamos avanzando en su reino, y ahora vamos a ver quién es el reino. Seguiríamos avanzando en su reino, creciendo, madurando, yendo a más, conquistando, o sea, caminando en el plan y en el propósito eterno de Dios. Entonces, lo que Dios hizo, o permitió, mejor dicho, permitió, en nuestras situaciones, fuera que la mayoría nos estábamos metidos nosotros, nos metimos por tomar decisiones equivocadas, hacer cosas sin consultar, etc. Estábamos metidos de cabeza en un pozo, fuera en el área que fuera. Dios permitió todas esas circunstancias, pero Él puso en nosotros la necesidad de buscarla. Dios puso en nosotros. No nos
fue una brillante ocurrencia que tuvimos, ni una idea, no. Las cosas fueron llevando a que apareciera en nosotros ese deseo que ya Dios había puesto de buscarlo a Él. A veces por los caminos equivocados. Hay mucha gente en este momento, siempre, buscando a Dios por las rutas equivocadas. Hay mucha gente buscando a Dios. Para eso está nosotros y con el mensaje del Evangelio. Lo buscan en la brujería, lo buscan en el alcohol, lo buscan en las más diferentes. Están buscando. Son gente que está vacía, como estábamos vos y yo. Gente que está loca, está buscando la salida. Porque Dios imprimió cuando crea al hombre la necesidad de buscarle. Y si no, fíjate, a lo largo de todas las épocas, de todas las culturas, ¿qué hay? Dioses de todo tipo y de todo color y de toda forma, porque la gente está buscando a lo que le llaman un ser superior o lo que fuera. Pero ¿de dónde sacan eso ellos? Están buscando por las rutas equivocadas, claro que sí. Están buscando responder a esas cosas que Dios puso en nosotros, imprimió cuando nos hizo, que es la necesidad de buscar al Creador. Todo lo que usted ve hoy, aún el ateo, que se llama ateo, está buscando a Dios. En su negación, está buscando a Dios. Puede reírse si quiere. En Juan 1:1 nos lleva a esta revelación que es total, es completa, la más completa. En el principio, antes de la creación, antes de que el Señor creara todo lo que hoy vemos, el universo entero con todas sus galaxias, en el principio era el Verbo. ¿Cuál verbo, pastor?, me preguntó un día. El verbo escuchar. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, lo que quiere decir que dejó de ser. ¿Quién era el verbo? Dios. Jesús. Jesús es la expresión externa y hablada de lo que Dios es como persona. Pero estaba con Dios en el momento de que Dios dice: hagamos, sea hecho. Jesús, la persona de Jesús, no manifestado todavía en figura humana, ya estaba en lo que hoy llamamos o conocemos como la Trinidad. Padre, Hijo. Entonces son tres dioses, pastor. ¿Sí? Son tres dioses. No, es uno solo. Son tres manifestaciones diferentes de la misma persona. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre, uno son, en esencia y en sustancia. Cuando vos orás, y a partir de hoy creo que debería cambiar un poquito tu perspectiva de la oración, como puse allí en el artículo de ayer. ¿Cuántos lo leyeron? ¿A cuántos les ha edificado? ¿Cuántos han aprendido algo? Los que no, les se lo recomiendo. Cuando vayas a orar a partir de ahora, piensa en esto. Estoy hablando con Dios. Sea que llame al Espíritu Santo, sea que diga Jesús, estoy hablando con Dios. Dios el Creador, Jesús como Salvador y el Espíritu Santo como nuestro Consolador. Pero Dios al mismo tiempo. Entonces, la palabra verbo es la palabra en griego logos. Significa la palabra hablada. Es la expresión hablada de Dios. Ya estaba en la persona de Jesús, allí antes de la creación de todas las cosas, ya en la mente de Dios. Dios sabía, y ahí tenemos que ir por otro tema, ¿no? Dios sabía que el hombre iba a pecar. Entonces dice que Dios preparó al Cordero antes de que pasara todo lo que pasó después.
Es muy jugoso esto, muy interesante. Cuando vos orás a Dios, pensá en estas cosas. Por lo menos de vez en cuando, ¿a quién estoy orando de verdad? Entonces de repente se te corre la venda de los ojos y empezás a ver al Señor. Empezás a tener esas experiencias con Él profundas. Es ahí como se te remueve todo tu ser. Y las creencias equivocadas se van. Y la creencia correcta en el único Dios verdadero aparece. El invisible se hace visible. Y te das cuenta que estás viviendo, ya no pongamos ya entrar en tema, si no fuera ahora, te das cuenta que en ese momento que estás ahí, estás viviendo en forma literal y se te hace real que vivís en dos mundos paralelos a la vez. Para que puedas entender ahora cómo funcionan las cosas que hasta ahora te pasaban por arriba y no las entendías. El mundo visible, natural, material, físico, que vivimos, y el mundo espiritual, dividido en dos partes, el de Dios y el de Satanás y sus demonios, que influyen en forma directa, diariamente, sobre el mundo material y físico en el que vivimos. Cuando tú agarras un noticiero, agarras un diario, lo que fuera, y lees ahí estás leyendo los dos mundos literalmente en acción. Ahí no estás leyendo simplemente de seres humanos que hicieron esto. No, y hay dos mundos. Uno gobernado por Dios, que por supuesto las noticias buenas no van a aparecer con grandes letras, y las noticias desastrosas, depresivas, con todo lo demás, esas aparecen con una letra. ¿Quién organizó eso? ¿Dios? No. Pues hasta cuando leas las noticias se te corre la venda de los ojos, vas a empezar a interpretar el mundo en el que vivís. Vas a aprender cuando entras a un lugar, vas a detectar, aquí hay algo levantándose en contra, vas a tomar autoridad, vas a orar y hacer que eso se sujete, vas a callar esas voces, vas a callar el mundo espiritual que rodea, porque empezaste a entender que vivís en dos mundos paralelos al mismo tiempo. No, el tema de quedarse mirando siempre lo que hace el ser humano, mirando lo que hace el problema tal, la cosa tal, y sí, te va a hacer que te va a terminar frustrando, porque no vas a entender absolutamente nada. Porque no se dice que las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente, no en forma natural. Entonces, tenés que empezar a entender a partir de ahora, si no lo entendías, y de recibir y apropiarte de que vivís al mismo tiempo en dos mundos paralelos. Uno visible, el otro no visible, pero que tiene influencia directa con resultados visibles en la parte humana y terrenal y material. Eso te va a ayudar en el momento de la oración. Te vas a entrenar y vas a olfatear el momento de orar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Vas a hablar con Dios. Y te va a decir, esto es así, esto es así, esto no es de esta manera, esto va acá. Si simplemente lo tomás como una oración porque hay que orar y porque te conviene, o porque no tenés más remedio, te vas a perder la esencia de cómo mañana eso se va a volver a repetir si no lo cortás. Cuando vos detectás algo, porque entraste en ese nivel de los dos mundos paralelos al mismo tiempo, ya no vas a ver todo lo material y la persona que te hizo, que te dejó. Claro que el diablo utiliza personas. Es lógico, si Dios también utiliza personas. ¿Cómo el diablo no va a utilizar personas para confundir y para crear catástrofe? Claro. Pero vos olfateás, detectás y en el nombre de Jesús cortás. Amén. Por algo dice que en la armadura que Dios nos dio, la armadura espiritual, dice que está la espada del Espíritu, Es la palabra. que es la palabra de Dios. ¿Para qué está la espada? Para cortar. Para cortar. ¿Qué cosa? Todo lo que Satanás ha tirado contra tu vida, contra tu hogar, tu matrimonio, tu familia, lo que sea. Pero el arma está para ser usada, no está de adorno. Recuerda que yo decía, hacía broma, que antes usaba la palabra de Dios como desodorante, cuando venía en tinta y papel, ¿no? Que algunas se desteñían, quedaban desteñidas por él.
y tenían una baranda que no era al Espíritu Santo. Ah, pero él tenía la palabra. Pero la palabra, la espada, estaba guardada. No era la palabra de Dios. Era el Sobakinson. Y usted lo veía caminar. Yo la usaba nunca, o casi nunca. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Eso se llama actitud. Se llama actitud. ¿Quieres salir de donde estás? Vivís en dos mundos al mismo tiempo. Uno va a gobernar sobre el otro. Si es el correcto, vas a ver resultados que nunca viste. Pero si te manejas por el mundo natural, físico, el visual, el de los sentidos, no vas a entender cuando Satanás viene y cómo hacer que se vaya. Por algo el Señor nos enseñó, una y otra vez lo repetiremos todos los pastores en cualquier parte del mundo, en todos los idiomas. Someteos a Dios, decís someteos. Significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. No por lo que yo siento, me parece, no, someter significa vivo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Resistid al diablo, dice el mismo versículo. Y de vosotros huirá. Es un principio establecido por Dios, inamovible. Pero hay muchos cristianos que lo dan vuelta. Quieren salir, quieren ver que el diablo huya de su vida sin tener el poder para resistir, porque no tienen el poder, porque no se someten a vivir por la autoridad de la palabra de Dios. Viven como se le canta, como se le antoja, por su criterio, porque a mí me parece, porque yo creo, yo aprendí así, porque usted me va a enseñar, perfecto. Y después quieren que el diablo salga huyendo. Lo que salen rajando son ellos, la mayoría de las veces. Terminan con sus vidas destruidas, sus hogares hechos paté, sus hijos por cualquier lado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en lo que Dios estableció. No se quieren someter a Dios. Vivir de acuerdo a su palabra, le guste o no, sientan o no, le parezca o no. No está escrito, lo dijo Dios. Uy, si para algunas cosas nos conviene, para ser sanos, para ser ayudados, nos conviene lo que Dios dice y pedimos oración por eso, ¿cómo para el resto de las cosas nos sirve entonces la palabra? Qué lindo argumento, pastor. Y si resulta que este argumento nos deja sin excusa. Podemos dar una tonelada de excusas, pero no sirve para nada. O quiero o no quiero. O cambio de actitud o sigo igual. Sometete a Dios. Escribiste, recibiste hoy, leíste hoy, captaste hoy el mensaje. Listo. No escucha más nada. Señor, es esto, es esto. ¿Qué va a hacer Dios? Actuar a tu favor. ¿No lo recibiste? Perfecto. ¿No te interesa? ¿Te parece que? Perfecto. Sigue tranquilo. También vas a recibir, pero no lo que has estado buscando. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto, es que nosotros nos fabricamos nuestro propio Dios. A nuestra medida, a nuestro criterio, a nuestra conveniencia, y ese es un Dios falso. No, ese Dios te hace que te vayas tranquilo a tu casa. Sí, yo vine, yo hice, yo cumplí, yo estoy, porque yo en casa, yo tengo a Dios en casa, y yo oro, y yo leo la palabra, y yo pongo música y ahí. Pero su vida no cambia un ápice. Su vida sigue siendo la misma. Los dramas siguen siendo los mismos. Y entonces, ¿dónde está Dios? Se escondió. No, es que te fabricaste un Dios, el que adora solo vos, y el verdadero obviamente no va a aparecer. La actitud es la incorrecta. Cambia tu actitud en esta noche. Contigo mismo y con Él, no con los de al lado alrededor. Cambia primero tu actitud con Él. Reconoce que has estado haciendo las cosas equivocada y erradamente. Que no has puesto intensidad ni profundidad como estos hombres y mujeres que clamaron y se tiraron al Señor y se agarraron con todo para ser transformados y libres. Para empezar una vida como Dios había planeado, y reconocer que no lo hiciste. Dios no se va a asustar por eso, al contrario, Dios va a decir, qué bueno, ahora sí yo puedo intervenir, ahora me vas a dejar a mí. Por lo que sea que estés viviendo, lo que estés pasando, cambia la actitud. Cambia la actitud si querés ver cosas pasar. Ellos, para recibir los milagros, fueron a donde estaba Jesús. Hay que ir donde Jesús se
se manifiesta. Hay que estar en la presencia donde Él se mueve. En casa también, claro que sí, pero también Él nos conecta con la congregación, con el cuerpo de Cristo. Claro que se mueve en casa también, siempre y cuando yo estoy conectado con Él y el resto. No es solamente acá que Dios puede actuar. Dios puede actuar en la calle, en el ómnibus, donde sea que esté trabajando, lo que sea. Cuando la actitud es la correcta. Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios no detiene su mano, nosotros sí se la paramos. Con la actitud incorrecta. Ponete de pie, por favor. Habla con Dios. No me mires a mí. Habla con Él. Porque ella te habló. Ella nos habló. Está esperando a ver qué vas a hacer con lo que... Si simplemente vas a ser un oidor y luego te olvidas al salir de aquí o antes de salir de aquí, o realmente te vas a aprender de Él, te vas a agarrar de Él, no solo emocionalmente, sino al contrario, con tu espíritu. Señor, lo que has prometido, Señor, lo que vos declaraste, esto es para mí. Y yo no quiero dejar pasar esta noche la oportunidad. No me importa lo que piensen los demás. No me importa la actitud que yo tuve hasta ahora. Yo quiero cambiar esa actitud definitiva y para siempre. Y además vos sabés si yo la voy a cambiar o no, Señor. Acá estoy. Acá estoy. Para ti que estás allí en la transmisión. Exactamente lo mismo. No sé cuál es tu situación, pero sí sé que si cambias la actitud correcta, Dios está ahí esperando el ok para manifestarse en el mundo invisible que se va a volver visible en tu vida, en la situación que vos estés atravesando hoy. Pero no para sacarte solo por un momento, sino por lo que Él tiene planeado para ti de aquí en más. Allí donde estás, en tu casa, si estás trabajando, no sé dónde estás. Ahí puedes, por un momento, en tu interior, si no puedes cerrar los ojos, habla con Él porque Él está escuchando. Su oído está atento para oír. ¿Querés cambiar la situación para siempre? Cambia la actitud. ¿Querés que ocurra el milagro? Cambia la actitud. Dios no es injusto. Dios no mira para otro lado. Dios mira nuestro corazón. Te bendigo allí donde estás. Yo creo que el Señor, porque sé cómo es mi Dios, sigue trabajando después que te termina la transmisión. Él no se ata a una transmisión, Él sigue obrando en tu vida, en esta noche, mañana, pero que obra, que hace milagro, lo hace, si encuentra corazones con una actitud correspondiente. Te bendigo, recibe de parte de Dios con otros, comparte este mensaje con otros que están desesperados por oír una palabra de esperanza. Alguien que quiere, como aquellos, tirarse a los pies de Jesús, gritar: Señor, ten misericordia de mí. Te bendigo y nos estamos viendo en la